Vamos hoy a dar la segunda parte de la conferencia Los Últimos Días. ¿De acuerdo? Yo sé que para muchos hoy en día las noticias, los sucesos que pasan, quizás para los que leemos la Biblia ya no es algo como extraño, ¿no? Es más, ocurre y pasa en este tiempo que como que nos acostumbramos a la maldad, nos acostumbramos a las guerras, nos acostumbramos a todos los sucesos que a diario uno ve. Es más, yo inclusive hay veces que quiero de pronto ver algunas películas y hoy en día las películas que están sacando son demasiado sangrientas. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Películas que si uno no se quita le salta la sangre del televisor a uno. Tiene uno que hacerle el quita ahí a la sangre porque son tan sangrientas y pues personalmente como que no me siento muy cómodo viendo ese tipo de películas. Entonces termino quitándolas y me privo de pronto de ver el desenlace, etcétera, etcétera. Y eso está pasando hoy en el mundo. Nos hemos como acomodado a la maldad, nos hemos acomodado a los eventos proféticos que han estado ocurriendo y vivimos como si nada estuviera pasando. ¿Estamos o no estamos? ¿Están escuchando o no estamos? ¿Cierto que sí? Y entonces ocurre de que cuando uno viene a servicios como este, donde la enseñanza va enfocado hacia la apostasía, hacia los tiempos finales, la famosa escatología, uno empieza a darse cuenta de que uno como que está dormido, como que algo le pasa, como que ha entrado un adormecimiento y se ha olvidado de que en la palabra de Dios dice que hay unos últimos días los cuales están ocurriendo. Sacuda al que está a su lado y dígale: prepárate porque necesitas escuchar esto. ¿Estamos o no estamos? ¿Recuerdan la prédica de la semana pasada, no? 7 profecías que hablábamos con el cumplimiento y con las evidencias reales, mundiales y globales de cada una del cumplimiento de esas profecías, ¿sí? Entonces con mi apóstol hablábamos y él decía: bueno, ¿por qué no hacemos una segunda parte de ese tema? ¿Cierto? Hoy quiero traerles la segunda parte que dice los últimos días, profecías en cumplimiento, ¿cierto? Quiero que miremos el texto que dice en 1 Corintios, dice 1, versículo 25. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Repita conmigo: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De pronto no es un versículo que hable de los tiempos finales ni nada, pero tiene mucha profundidad, porque ¿quién sabrá más sobre los tiempos finales si no es Dios? ¿Aló? ¿Están aquí o no? Dígame, ¿quién podrá saber más de eso? Es más, ¿qué religión en el mundo te habla tanto de los tiempos finales como digámoslo así, el cristianismo? ¿Habrá algún libro en la raza humana que dé tantas profecías tan ciertas, verídicas y que se han venido cumpliendo como la Biblia? No lo hay. Usted puede sentarse a leer todas las profecías de Nostradamus y todos sus sinónimos de profetas, y es cierto, muchas de esas profecías aparentemente en el mundo se han cumplido. Y cuando uno empieza a mirar ciertos documentales de National Geographic, de todos esos programas, uno dice: wow, esta gente como que tiene algo de verdad. Pero quiero decirte en esta noche, ningún libro en la Biblia, ningún libro en el mundo será tan certero como la Biblia. ¿Me están escuchando o no? Eso es una de las grandes evidencias de que nosotros no estamos siguiendo una simple religión, de que nosotros no tenemos un diosito, de que nosotros no estamos siguiendo a un Dios inventado por los hombres. Hay evidencias claras
de que la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Es un libro cómo? El libro más estudiado en la historia, el libro más protegido en la historia, el más vendido. Aló, ¿sí ven? Una vez se empieza a compartir con la gente y la gente le dice: ¿usted cree todo lo que dice en ese libro? Así le dice: ¿usted cree todo lo que dice ahí? Hermano, no hay poca creer todas las bobadas, le dicen a uno. ¿Sí? Y resulta y pasa que una de las primeras evidencias de que estamos en los tiempos finales precisamente es eso. Continúe, por favor, Fabián. Dice que en los posteros tiempos habrá falsos maestros. Si tiene el versículo, colóquemelo de una vez, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros, como habrá entre vosotros, diga conmigo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estamos en un tiempo delicadísimo, porque hoy en día hay mucho falso maestro, falso profeta. No más el martes que tuvimos ayer, ¿no? Tuvimos reunión de equipo principal. Los apóstoles nos enseñaban sobre lo que está ocurriendo aquí en Popayán, que hay muchas iglesias y muchos hombres que se dicen ser profetas y que cautivan a la gente con una palabra profética, pero que a la final son lobos rapaces, que lo único que buscan es la destrucción de tu alma y ganarse unos cuantos pesos para él. ¿Aló, me están escuchando? ¿Sí bien? Sí, gracias. Y que su arma favorita siempre será el poder de la lengua, ¿no? ¿Cierto? Por eso es que la Biblia también muestra que Satanás es como una serpiente. ¿Cuál es el arma poderosa de la serpiente? ¿Cierto? Serpiente, los colmillos y la lengua, es algo que tiene el veneno impresionante. ¿Sí? Si hay gente, falsos maestros, falsos profetas. Ahora yo les pregunto en esta noche, ¿cómo hace usted para conocer a un falso profeta o maestro? ¿Alguien me puede levantar la mano y decir cómo hace usted para conocerlo? ¿Por qué? Por sus obras. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Por sus qué? ¿Saben por qué una persona que ha conocido de Dios y que tiene la palabra de verdad, las sagradas escrituras, la palabra profética más segura, por qué termina dejándose enredar por habladores, maestros y falsos profetas? ¿Sabe por qué? Porque no leemos la Biblia, porque no la estudiamos, porque no la digerimos, porque no la escudriñamos. ¿Aló? ¿Están aquí o no? Por eso es que hoy en día uno ve ovejas que pasan de iglesia en iglesia, porque llega un pentecostal y ahí mismo con la palabra, pum, le pega la enredada y se lo lleva. Luego a los días llega un testigo de Jehová y pum, le pega la enredada y también se lo lleva para los testigos de Jehová. Y así parece un carnerito saltando. ¿Aló? ¿Y sabe por qué pasa eso? Que la gente no aprende de la palabra de Dios, porque no estudia, no la lee, no la investiga. Hablaba hace días con alguien, compartíamos y de alguna manera teníamos algunos pleitos doctrinales. Y él me hablaba sobre todas las acechanzas o las acechanzas, no, sobre todos los engaños
con que una persona puede engañar a través de la palabra de Dios, puede manipular el mensaje, puede crear una manipulación doctrinal hacia las personas. Y todo eso se debe a que como la gente no estudia la Biblia, no la investiga, pues entonces cualquier otra persona llega y le dan la nuca, como dice por ahí en mi tierra. Lo enreda. Dígale que está a su lado, no te dejes enredar, dígaselo, por favor. ¿Sí ven? Uno cae con una facilidad. A mí nunca me olvida, yo siempre me acuerdo de eso, mi esposa. Una de mis más grandes luchas doctrinales que tuve. Una vez me llevaron donde un joven que practicaba el budismo, que practicaba estas leyes de la reencarnación, el astral, salir del cuerpo, doblarse, todos esos temas. Y entonces me llevaron porque esa personita estaba enredando a alguien que estaba viniendo a la iglesia. Y yo, bueno, listo, vamos. Y me fui yo como macho man, el super saiyajin, me fui para allá. Mi apóstol, ese hombre me dio sopa y seco, porque ese loco tenía más libros en su cabeza filosóficos que nunca visto. Eso me habló de uno del hombre que aquí ya, y hablándome de todos los historiadores que aún han hablado de la Biblia. No son, mejor dicho, y yo le daba una palabra y él me refutaba, le daba otra y él me seguía refutando, me daba otra y me seguía refutando. Y llegué a un momento donde yo dije, Dios mío, soy tan ignorante de la palabra de Dios que ni siquiera a un personaje de esto le puedo hablar de la verdad clara de Dios. No lo puedo convencer. Él me convence más fácil a mí que yo a él. Y les aseguro, ese día sentí que perdí un ring. Yo salí con la cabeza agachada, en serio. A ese cliente nunca más lo volví a ver. Después yo no he parado. Pero desde ahí para acá yo dije, no, yo tengo que preparar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo teniendo la verdad no sea capaz de darla a entender? ¿Cómo es posible que no sea capaz yo de desbaratar esas filosofías demoníacas que hay en el mundo? ¿Cómo es posible? Decía. Y definitivamente cada día me doy cuenta de que nosotros somos ignorantes de las verdades espirituales. Hay tesoros escondidos en la palabra. Entonces mi apóstol, si le conté que estoy leyendo un libro que es una cosa así impresionante de grande, se llama Historia del Cristianismo, y el autor es un hombre muy estudiado, un teólogo, y tiene un poco de especializaciones, y él habla sobre cómo fue que se recogieron los manuscritos en el tiempo de Hechos de los Apóstoles y cómo se fueron uniendo uno con uno. Y él explica dentro de toda la historia de que hubo muchos manuscritos de los helénicos que se quisieron ahí meter dentro de todo lo que se está haciendo, y cómo los hombres de Dios lograron atacar eso y sacar eso para que eso no quedara dentro de la palabra de Dios que hoy en día tenemos. Y me ha parecido tan interesante eso que lo hago sin pegado de ellos. Y nosotros no. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a estudiar cuál es la verdadera traducción más original y fidedigna de la Biblia? Levante la mano los que han hecho alguna investigación de eso. Ah, bueno, Darío. Alguito, ¿no? Bueno, listo. Imagínese, dígame usted cómo va a refutar a alguien de que la palabra de Dios es verdadera y que por la ciencia y que hay pruebas históricas reales que demuestran que la Biblia es verdad. ¿Cómo le hace usted para hablar con un filósofo, un hombre estudiado, a explicarle que la Biblia es verdad, de que no es un invento de los hombres? ¿Cómo hace usted? Usted no le puede salir ahí con 2 de Timoteo 3:14, 3:16, no, es que la palabra de Dios es tirada. No, usted no le puede salir con el versículo. Usted tiene que ver, y bueno, la ciencia dice así, hay 2 métodos para probar cuando algo es verdadero: lo histórico, cuando se hace la prueba real, la prueba de ciencia.
Aló. Y usted tiene que empezar a desarrollar eso. Pero ¿por qué la gente hoy en día sale detrás de los falsos maestros, detrás de los falsos profetas? Porque no leen la palabra, porque no la escudriñamos. Muchos de nosotros recibimos como la enseñanza del día miércoles. La enseñanza del día miércoles fue una enseñanza que es muy resumida para todo lo que hay que hablar, pero te da ciertas pautas para que usted llegue a su casa a buscar, a investigar. Aló, ¿están aquí o no? ¿Cierto? 7 profecías que hablé la semana pasada. Felicito al que llegó a su casa a seguir estudiando. Uy, ¿cómo así que Israel? ¿Cómo así que Siria va a desaparecer? Uy, ¿cómo así que el Reino Unido? ¿Cómo así que las bombas atómicas? ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Aló. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Sí ven? Entonces esto ocurre. Y eso es una de las evidencias de que estamos en esos tiempos finales, que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, te querrán sacar de aquí para allá y tratarte de enredar. Ya es problema tuyo si te dejas enredar. ¿Cómo haces para no dejarte enredar? Dígale al que está a su lado, aprenda más Biblia. Dígale, investigue más la palabra. Aló, es más, sacúdala. Sacúdale, dígale, vamos a estudiar más la Biblia. ¿Estamos o no? La Biblia, Jesús mismo lo mandó, dice, escudriñar las Escrituras. ¿Cómo le dijo? La palabra escudriñar es como cuando uno le buscaba piojos, cuando a uno le buscaban piojos, pelito por pelito hasta que pareciera la bendita liendra. ¿Sí o no? Aló, continuemos. Tercera diapositiva. Esa es una de las más verídicas que hay en este momento. Imagínense, hace 2000 años Jesús dijo que este evangelio sería predicado en todo el mundo. Y cuando uno analiza la historia dice que una de las religiones o de los movimientos religiosos más atacados en la historia de la humanidad ha sido ¿cuál? El cristianismo. ¿Ha sido cuál? El cristianismo. ¿Por qué no atacan al budismo? ¿Por qué no? ¿Cuándo usted escucha a alguien hablar mal de Buda? ¿No? Pero si vaya y pregunte a ver qué piensan de Jesús, y va a haber mucha gente que te habla mal de Jesús. ¿O no? Pero de Buda no. Siddhartha Gautama tampoco, y un montón de personajes que hoy en día se encuentran como fundadores de ciertas religiones. El islamismo. Es impresionante. Esas religiones no son atacadas. La única que toda la historia de la raza humana ha sido más atacada, ¿ha sido cuál? El cristianismo. ¿Por qué será? Eso no es una coincidencia. Las Biblias, imagínense, desde que aparecieron las Biblias eran uno de los libros más codiciados para destruirlos. El cristianismo, desde que Jesús dejó a los discípulos en Hechos de los Apóstoles, se convirtió en uno de los objetivos militares de todos esos grandes personajes, gobernadores. Eso es impresionante, la historia habla mucho de eso. Pero a pesar de todo eso, llevamos ya en este momento más de 2000 años, seguimos predicando el Evangelio de Jesucristo. Pégale un pellizco al que está a su lado y dígale, siga predicando, papá. Amén. ¿Cómo me apóstol? Ah, sí, claro. Una persona llega a una iglesia y eso mismo todo el mundo lo empieza a criticar, ¿cierto? De uno lo empiezan a criticar. Pero entra cualquier otro movimiento por ahí a los Hare Krishna y nadie le dice nada. ¿Sí? Eso es verdad, ahí sí nadie le dice nada. ¿De acuerdo? Continuemos, siguiente diapositiva. Armas nucleares, por ejemplo. ¿Cómo? Yo me pongo a pensar, ¿cómo pudo entender Zacarías que iban a haber armas nucleares? ¿Cómo? En aquel entonces las armas que habían eran puros espadas y todo ese tipo de armas manufacturadas por el mismo hombre.
¿Cómo iban a imaginar? Iban a haber armas nucleares. Y miren, ese es uno de los versículos que más demuestra como eso. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearan contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en sus ojos. Esto es nada más y nada menos que una bomba atómica. No te deja nada. Y hay muchos otros versículos. Por ahí hubo un profeta que hablaba sobre, por ejemplo, miremos Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 al 10, Fabián, sobre el uso de las armas. Apocalipsis 9, versículos 7 al 10. Aquí le voy a mostrar cómo Juan, el apóstol Juan, vio por primera vez los helicópteros. Él dice que él vio que ese aparato o esa cosa tenía el aspecto de las langostas, era semejante a caballos preparados para la guerra, las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, mostrando los pilotos. Tenían cabello como cabello de mujer, de las hélices. Sus dientes eran como los leones, las llantas que ellos tienen. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo a la batalla. Y definitivamente no sirvo para ese tipo de maniobras. Y dice, tenían colas como de escorpiones, y también aguijones en sus colas. Habla de todas esas cosas que se tiran, esas cosas. También aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar hombres durante 5 meses. ¿Sí ven? Hubo otro profeta que por allá, por primera vez, mostró a través de sus ojos los famosos tanques de la Segunda Guerra Mundial, tanques de guerra. Y él hablaba de que eran como serpientes enrolladas que soltaban fuego. Tremendo, ¿no? Como esos hombres a nivel profético ya estaban viendo las armas de este tiempo. ¿Cómo no creer en la Biblia si la Biblia es certera en estas cosas? Continuemos. Siguiente diapositiva. En la escritura habla sobre la famosa unidad mundial, donde dice que habrá un solo gobierno que podrá dominar la tierra. Eso lo dice en Lucas 21:11. Miremos lo que dice Lucas 21:11. Y habrán grandes terremotos en diferentes... No, espera, ese no es. Búsqueme por favor Zacarías capítulo 14, versículo... Daniel 2:39, qué pena. Profeta menor Daniel, capítulo 2, versículo 39. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Yo le estoy dando solo fracciones de textos, pero yo espero que usted sea un poco más, ¿cómo decirlo?, más adelantado, ¿listo? Y ahora pueda llegar a su casa, estudiar estos versículos y hacer un análisis exegético, como lo quiera usted llamar, sobre todos esos temas. Pero la Biblia habla desde el libro de Daniel de que en los posteriores tiempos iba a haber un Reino Unido. En otros versículos dice de que va a haber una moneda para todos. Es más, por ahí hay una moneda virtual o electrónica. ¿Cómo es que se llama? El coin, ¿no? El coin es una moneda virtual y está cogiendo mucha fuerza. Y no sería nada raro de que en unos tiempos, en unos años más adelante, ya usted y yo no manejemos las monedas que hoy en día manejamos, los billetes, que ya sean todo virtual, todo digital, todo tecnológico. ¿Cómo es que es ese tema, Darío? ¿Cómo es que es lo de la moneda de coin?
No tiene ninguna clase de gobierno, o sea, ningún gobierno la maneja, es algo sistemático, es algo de software, ¿no? Y uno puede comprar con eso, ¿cierto? Puede hacer transacciones, puede ir a un supermercado. O sea, es una cosa impresionante, loquísima. Hace días estoy hablando con un señor y me estaba invitando a que conociera eso. Digo, ¿por qué no entras a eso? Ajá. Entonces, definitivamente los tiempos son tiempos donde el cristiano tiene que entender que son los últimos días. Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días, iglesia. Eso es algo delicado también. ¿Cuán preparado estás tú para eso? ¿Cuán preparado estoy yo? No lo sé. O sea, eso es algo donde tú y yo tenemos que estar a la expectativa. Continuemos, por ejemplo. Continuemos. Siguiente. La palabra de Dios dice en Mateo 24:10, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Estamos en un tiempo de incredulidad por la obra de Dios. Países en este momento donde usted les predica el Evangelio y se ríen de usted las carcajadas, le sacan la lengua. Colombia, gracias a Dios, es un país, bueno, supremamente religioso, y usted predicarle a alguien de Cristo, eso no es nada del otro mundo, ¿o sí? No, todo el mundo ya conoce a Jesús, es malo. Por la tendencia que tenemos del catolicismo, casi todos ya conocen de Jesús, así sea a nivel de información. Entonces, cuando usted le va a predicar de Jesús, es más fácil predicarle, es sino abrir la Biblia. Aquí la gente colombiana le tiene fe a la palabra de Dios, cree en lo que dice la Biblia. Pero usted se acerca a otro tipo de países y usted sacarle la Biblia es como sacarle cualquier historia de Condorito, de cualquier cosa de esas. Para ellos eso es otro cuento. Usted empezarle a predicar a ese tipo de personas es complicado. Se necesita muchísima unción y realmente que haga algo Dios sobrenatural para que quite todo ese pensamiento de razonamiento y que quite eso que dice la palabra de Dios, que dice que el Dios de este siglo los cegó. ¿Los qué? Los cegó para que no vean el resplandor del Evangelio de Jesús. ¿Están escuchando, pueblo? ¿Sí o no? Entonces, estos son tiempos finales. Dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. El dinero ni siquiera va a importar. Continuemos con la siguiente diapositiva. Eso es otra de las evidencias de los últimos tiempos. Los profetas decían, por ejemplo, Daniel habló en Daniel 12, versículo 4, póngalo por favor. Las multitudes viajarán de una manera increíble, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumenta. Yo les traigo solamente fragmentos, pero hay muchos otros versículos más que sustentan todos estos detalles. ¿Cómo veía Juan ese tema de que corrían para aquí, para allá? En Apocalipsis dice que él veía luces que pasaban. Daniel dice que él veía muchas luces correr. Decía que en la noche eso parecían luces extendidas. Y eso es como cuando usted se para en el monte y usted ve las carreteras de la ciudad, usted ve las luces de los carros pasando para aquí, para allá. Ellos no podían entender eso, porque ellos nunca en su vida habían visto un carro. Pero hoy en día hacemos un paralelo sobre lo que ellos escribían y coincide perfectamente. Dios les estaba mostrando los días futuros.
Aló. Dígale que está a su lado, la Biblia dice la verdad. Ven. Por eso hay que estudiar, por eso hay que aprenderla, por eso hay que escudriñarla. Y ahora voy a ir terminando ya. Quiero que veamos algo supremamente interesante que viene. Ahora sí colóqueme el video, Fabián. Tiempos finales. Quiero adelantarme a un evento que va a ocurrir en los últimos tiempos. Se llama el arrebatamiento. ¿Cómo se llama? Porque los hijos de Dios estamos esperando un evento profético que se va a desatar en los últimos días. Se llama el arrebatamiento. Quiero que coloquemos este video, por favor. ¿Sí? Por favor, ¿listo? El arrebatamiento, la palabra de Dios nos muestra a través de las Escrituras. Es uno de los eventos que el cristiano tiene que manejar a plenitud. Porque dice, Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Diga conmigo, arrebatamiento. Aquí en este pequeño video que les traje, habla sobre los eventos de los últimos días y en qué momento, durante todo el proceso de las profecías que se han venido cumpliendo, ¿cuándo sería el tiempo del arrebatamiento? ¿Qué es la tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? Son dos cosas diferentes. ¿Está ahí? ¿Se puede o no se puede? Capítulo 4, versículo del 16 al 18, habla sobre el arrebatamiento. Cuando usted es un hombre que le ha entregado su vida al Señor, usted tiene que saber esto, porque esta es nuestra esperanza, pero todo esto es una realidad. ¿Cuándo viene el arrebatamiento? No lo sabemos. La palabra de Dios dice que el día y la hora nadie sabe, pero que viene, viene. Que la venida del Señor no sabe nadie cuándo viene, pero que viene, viene. ¿Cuánto lo están esperando? ¿Tan poquitos? ¿Cuánto lo estamos esperando? Nosotros podemos hacer muchos planes, pero los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros.